Hola, saludos. Su servidor quien te habla, José Dávila. Hoy, septiembre 20 del 2019, quiero hacer un video en seguimiento a la serie de videos, valga la redundancia, que he estado haciendo y que le he estado compartiendo a ustedes, el cual titulé ¿Existió Jesús? ¿Existió Jesús? Eh, Como dije en los primeros videos de esa serie, expliqué que para entender los autores, ¿verdad? De los tratados, de los manuscritos que hoy conocemos como los evangelios, aunque no los conocemos, no sabemos sus nombres. eh, y como he dicho en otras veces, el nombre de Mateo, Lucas, Juan, Marcos, son nombres que posteriormente la iglesia le dio por referencia, pero en realidad no se conocen los autores. Pero se puede tratar, estudiándolos y estudiando la época anterior y la época posterior al primer siglo, eh, podemos tratar de tener un perfil de estos autores. Eh, Obviamente, como les he dicho a todas las personas que me siguen y que me escuchan, tanto aquí por video como en persona, siempre les digo, usted tiene que ponerse en los zapatos del autor. Siéntese en una mesa y trate de ubicarse, ¿verdad?, en las coordenadas de la historia ¿verdad?, del siglo que fuera en el cual se escribió esto, que bueno, sabemos que no fue en el primer siglo, fue posterior, pero póngase ¿verdad?, en los zapatos de ese autor, o en la mano, con su lápiz, ¿verdad?, con la pluma con la que escribió, y trate de pensar qué información tenía en su mente y encima de la mesa para poder hacer su composición y su epopeya. Entonces eso es lo que tratamos de dar un vistazo a la historia, un vistazo a los grandes héroes y personas, y tratar de tirar un retrato de aquellos tiempos para poder entender, para poder eh, estudiar en el contexto exacto en el que los autores, ¿verdad?, estaban a la hora de copiar estos escritos. Entonces, en el video anterior hablé de Dionisio. Eh, Hoy voy a hablar de Pitágoras. Voy a hablar de Pitágoras. Eh, Antes de empezar a hablar ¿verdad?, de Pitágoras, hay algo que quiero reseñar que, y también tiene que ver con lo que tenían, con lo que veían los autores ¿verdad?, de estos manuscritos llamados evangelios, eh, lo que ellos veían, el mundo en que vivían, y a lo que estaban acostumbrados. Y una de esas cosas es que en aquellos tiempos, tanto antes del primer siglo como en la propia época eh, donde los autores componen, y aún hasta hoy en día, y va a ver lo que le estoy diciendo, existían las escuelas de pensamientos, y siempre, pues, desde el inicio de la humanidad, y todavía eso lo vemos también aún en otras especies, no solo en el ser humano, están los líderes y los seguidores. Siempre hay un líder y un seguidor. Los líderes se desarrollan, los seguidores pues se desarrollan más lentamente siguiendo al líder, y después, cuando el líder desaparece, pues entre los seguidores se levanta un líder, y eso siempre ha sido así. Eh, en los tiempos ¿verdad?, de estos autores de los manuscritos, eso, lo que era lo que era el territorio de Grecia, Roma, eh, en el mismo Judea, eh, en sí, en todo el imperio romano, habían distintos líderes, distintas escuelas de pensamiento, y no solo en el imperio romano, sino en esa línea del tiempo, esas coordenadas del tiempo, fuera del imperio romano pasaba lo mismo, habían líderes. Podemos ver ¿verdad?, en la era de China a Confucio, Buda, entre otros, porque no los voy a mencionar todos para no quitarle más tiempo al video. Y otra que tengo que confesarle, que no me sé los nombres de todos, así que les menciono los más importantes. Acá, ¿verdad?, en el Imperio ¿verdad?, lo que era el Imperio Romano, se recordaba a Zoroastro, los grandes sacerdotes y faraones egipcios, ¿verdad?, los filósofos y pensadores y sabios griegos, y muchos también
pensadores romanos, escritores romanos que son dignos de leer, y por ahí está la literatura de ellos, que son muy edificantes. Entonces, volviendo a Pitágoras, Pitágoras era uno de estos líderes, pero y tuvo una escuela de pensamiento, tuvo sus seguidores y, y al igual, y no solo escuelas de pensamiento, sino escuelas literales donde habían estudiantes. Fue un movimiento que se esparció, casi prácticamente una religión, que incomodó a, a muchas ciudades, a muchos políticos, que era un movimiento que era religioso de cierta manera, filosófico, pero también político. Entonces, aunque ellos tratan de mantenerse al margen de lo político, pero como quiera, sus ideales se cruzaron con la política, y bueno, muchas escuelas pitagóricas fueron destruidas, principalmente en Crotón, y muchos tuvieron que huir a Tebas y establecerse allá. Pero Pitágoras, mira, quiero mencionar algo antes que se me pase. Algo sobre Pitágoras y otros filósofos importantes del primer siglo y de antes del primer siglo, y después, antes y después del primer siglo. Muchas personas que buscaban el conocimiento y la sabiduría. Miren qué cosa, y tengo que mencionarlo para que usted haga su análisis. Siempre hemos hablado del rey Salomón, que, ¿verdad? Una fama que le da solo la Biblia, que más nadie más conoce de este rey Salomón. Y de hecho, hace como 3 videos atrás hice un video, valga la redundancia, del rey Salomón. Y se me pasó hacer esta mención que voy a mencionar ahora, pero lo hago aquí. Sí mencioné de que nadie conocía al rey Salomón. Y, y es interesante ver que todos estos pensadores griegos, siempre exhortados por sus tutores, porque el mismo Pitágoras también tenía sus maestros, eh, siempre ellos querían buscar el conocimiento, pero ¿dónde? La fama de los sabios, de la sabiduría, entre los mismos griegos. Los griegos eran considerados sabios, pero ellos, los griegos, una cultura posterior a la que les voy a mencionar ahora, y parte de esa filosofía, de esos conocimientos filosóficos, eran absorbidos ¿verdad? Del sur de Grecia y del norte de África. Estoy hablando de Egipto. Eh, todos, eh, casi todos, bueno, podemos hablar de Herodoto. Herodoto era uno que en sus viajes emprendió para Egipto y Babilonia, y wow, cómo lo describe, ¿no? Eh, Muchos de ellos, para bajar a Egipto, obviamente tenían que cruzar por lo que se conoce por Canaán, por la actual Palestina, o Israel, el Estado palestino y el Estado de Israel, tenían que cruzar por ahí. Y nunca ellos mencionan que quedan fascinados con nada de, de lo que ven allí. Sí, pasan. Por ejemplo, la misma literatura que estaba leyendo de la biografía ¿verdad? De Pitágoras, para llegar a Egipto, pues pasa eh, por esas tierras. Para el año, ya pertenecía a Persia. Pertenecía a Persia, ya estaba a punto eh, de que pasara a manos de Alejandro Magno. Yo creo que todavía la guerra entre el rey Darío de Persia y Alejandro Magno todavía no había sucedido. Pero para ese tiempo, pues cruzó por ahí, por ese territorio perteneciente a Persia. Y no se dice de que Pitágoras o algún otro sabio haya quedado encantado, o que mencionen sabios eh, o, o sabiduría en esa parte de Israel. Era como que cruzamos, comemos, dormimos y vámonos de aquí. Eh, y lo he dicho en otras veces. También los reyes nunca vieron por ejemplo, en Jerusalén, tanto que se describe, con la magnitud que se describe en la Biblia, que solo la Biblia, la arqueología, pues ha demostrado que Jerusalén es una ciudad sin importancia, con una guardia defensiva sin importancia. Y los grandes imperios, lo que hacían era saquearla.
era lo que daba ganas a esa ciudad. Era una ciudad aldeana, pequeña, y lo que hicieron fue saquearla. Nada más. Inclusive los grandes emperadores y conquistadores de esa época, como Ciro de Persia y Alejandro Magno, y Nabucodonosor, pero Nabucodonosor era nativo de Babilonia. Pero lo que fue Ciro Persia y Alejandro Magno, donde quisieron establecer sus cuarteles, fue ahí en Babilonia. Porque Babilonia era descrita como una ciudad, una metrópolis, comparada con Las Vegas o Nueva York de hoy en día, o París. En aquellos tiempos, ¿no? En esa área, eso lo mejor. Entonces, Jerusalén no es descrita por nadie de esa manera, excepto en la mitología judía. No hay sabios, no hay nada que buscar allí. Todos y cada uno de los sabios siempre estaban interesados en Egipto, y Pitágoras fue uno. Pitágoras, como les dije, sus tutores siempre le aconsejaron que fuera a Egipto a buscar sabiduría tanto en astronomía y en las matemáticas. Pitágoras, él tenía el ideal de que todo el mundo funcionaba matemáticamente, y bueno, de ahí que viene el teorema de Pitágoras. Un teorema que los egipcios llevan usando desde hace tiempo, pero no le tenían nombre. Simplemente lo usaban a perfección, pero era una manera de ellos construir, de ver los lados de ¿verdad? De los rectángulos, los cuadrados y todas esas cosas. Pero y las matemáticas, pero no le tenían nombre. Entonces, el tiempo que estuvo ahí Pitágoras, porque los egipcios eran bien celosos con sus conocimientos. Eso solo se los daban a los iniciados, y eran unas fraternidades, como decimos hoy en día, que no aceptaban a todo el mundo. Entonces, Pitágoras tocó puertas de varios templos para que y aún así le iba con una carta de Polícrates, que era el rey de Samos. Él era como medio dictador, pero a principio aparentemente Polícrates tenía una amistad con Pitágoras, y también Polícrates tenía, la isla de Samos tenía algunos tratados y alguna relación positiva con Egipto. Entonces, aún Pitágoras llevaba esa carta de Polícrates, pero no fue aceptado en los templos principales de Egipto. Eh, pero sí, creo que en Tebas, ahí sí fue, lo aceptaron. Se inició en todos los ritos egipcios, y me parece que estuvo 20 años practicando el sacerdocio, y aprendió todo el conocimiento egipcio que se puede aprender en 20 años. Y luego, pues, ya con todos esos conocimientos, pues, ahí pues ya Pitágoras reforzó toda su teoría, de verdad, y la da a conocer ya con ese nombre, ¿no? Y por eso es que se conoce hoy con el teorema de Pitágoras. Pero aclaramos que no es algo que es de él, ya los egipcios y los babilonios también, pero principalmente los egipcios ya llevaban utilizando lo que se conoce como el teorema de Pitágoras desde hace tiempo. Solo no tenía nombre, y Pitágoras lo desarrolló más y lo divulgó, como se hace hoy con la divulgación científica. Él lo divulgó. Si están viendo, perdonen, que aquí tengo como tengo una alergia. Estuve haciendo un trabajo aquí en el patio trasero, y tuve contacto con una hiedra venenosa, lo que se conoce como en inglés como poison ivy, y voy a estar como una semana así con esta alergia. Entonces, disculpen que me esté rascando, porque es que me da picor. También tengo aquí, les comparto aquí en la mano. Bueno, en fin, esperemos que en una semana se vaya. Les decía ahorita que siempre, en aquellos tiempos, al igual que hoy, siempre ha habido los que son los líderes y los seguidores, personas que se levantan a divulgar una sabiduría, una enseñanza, una verdad. La filosofía es eso, es la búsqueda de la verdad. Siempre han habido los seguidores, los que no tienen quizás el tiempo, esa virtud de ir a buscar la verdad, de buscar debajo de las piedras, escudriñar, pero que descansan en el trabajo de otros, que otros hagan eso, y esa información se transfiere del líder a sus seguidores, a sus discípulos, o como se quiera llamar,
un seguidor de alguien es un discípulo, porque si está aprendiendo, si está absorbiendo alguna enseñanza de esa persona, es un discípulo. Eh, Aunque usted no lo quiera ver de esa manera. Y así sucedía. Entonces, obviamente, después esos seguidores, entre uno había otro que se le despertaba algunas curiosidades y también esa curiosidad, esa gana de buscar la verdad, lo llevaban a buscar más verdades y se levantaban otros nuevos líderes. Así siempre ha sido y así siempre ha sido hoy. Hoy es igual. Hoy siempre en cuanto a cualquier tema, ya sea de política, de religión, de ateísmo, siempre se levantan personas que con esa intención de buscar, de escudriñar y no quedárselo para ellos, como hacían los egipcios. Los egipcios tenían esos conocimientos vedados al público en general, sino que los divulgan, son divulgadores de la verdad. Y entre ellos yo me siento de esa manera. Creo que a mí no, para mí éticamente no me gusta quedarme con lo que aprendo. Me gusta compartirlo y que las personas, ustedes, mis seguidores que me siguen, que lo desarrollen, que hagan sus propias investigaciones y ustedes se levantarán también y compartirán eh, lo que, lo que aprendemos, ¿no? Día a día. En estos, ¿verdad? En estos videos de manera como que coloquial, de una manera amistosa. Eh, Ese es el retrato que debemos de ver, ¿verdad? De la historia para meternos en la mente de los autores, de los escritores de los evangelios. Ellos sabían que para el tiempo que ellos vivían era algo normal. Habían escuelas de pensamiento habían neoplatónicas, habían neopitagóricas, habían seguidores de Apolonio de Tiana, ¿verdad? Que fue el que les hablé en un video, en dos videos anteriores. Me parece que es en el video 11, si no me equivoco. ¿Quiénes más? En fin, había un montón de líderes, Aristóteles, Sócrates, perdón. En el mismo Judea habían líderes, por ejemplo, el rabino Akiva. Bueno, ese llevó a los judíos, trató de convencerlos de que se rebelaran contra Roma. Y les dijo que él tenía un mesías, que era Simón Bar Kokhba, y resultó que les mintió a todos esos judíos, y bueno, eso resultó en un montón de muertes, en la destrucción del templo de Jerusalén y en la desmantelación del judaísmo bíblico, el judaísmo que era ritual con el templo, con todos los rituales según la Torá de Moisés. Y eso es bueno dejarlo saber. Entonces eso era lo que tenían los autores. Los autores conocían que ese era el mundo que vivían. Ellos iban a proponer un personaje más, una escuela más de pensamiento, a competir con las que allá habían establecidas. Esto de... estaba Zoroastro también allá en Persia. En fin, el movimiento budista, como le digo, monjes budistas venían al Imperio Romano de seguidores de Buda. De Roma iba mucha gente a mercadear a la India y veía, ¿sabes? Era algo visible, veían los templos, veían cómo era la religión. Entonces, para los grecorromanos del primer siglo o del segundo siglo, eso era algo bien normal. O sea, ellos no estaban proponiendo algo nuevo. Un hombre que resucitara, que mayormente ese es el... eh, mira, todo... La carnada del cristianismo, cuando tiran ¿verdad? La vara a pescar, la carnada es de que este hijo de Dios, de Dios, porque ellos no dicen el nombre de Dios, ellos ponen un Dios ahí universal, de que este hijo de Dios que muere por el perdón de los pecados, pero que él mismo es Dios, eso y entonces que resucita. Esa es toda la carnada pero ellos saben que no están proponiendo algo nuevo. El imperio greco-romano estaba lleno de personajes así que morían, que eran héroes, morían por el pueblo. Unos no resucitaban, otros sí. Hay muchos que resucitaron,
que los vieron después de muertos. Y otros que se hacían los dioses, como Osiris, ¿verdad? Que era el rey de la resurrección en Egipto. Si rastreamos el asunto de la resurrección, esa creencia de vivir una vida después de la muerte, en el área del Mediterráneo, si la rastreamos hasta atrás, ¿verdad? Hasta la historia anterior, ¿no? Del cristianismo, llegamos a Egipto, llegamos a Osiris, que es donde se viene ese conocimiento ¿verdad? De la resurrección por la cuestión de Osiris. Y como les he dicho antes, los griegos eran bien seguidores de Egipto. Ellos mismos, todos los filósofos grandes, muchos de ellos se iniciaron ¿verdad? En templos egipcios para después entonces acá ya en Grecia pues filosofar y divulgar. Pero en todo momento los griegos tenían una fascinación ¿verdad? por Egipto. Tanto así que Alejandro Magno, cuando conquista el imperio ¿verdad? Del Mediterráneo, que pertenecía a los persas en aquel tiempo, cuando le gana la guerra al rey Darío, igual se establece un tiempo en Babilonia, pero queda fascinado con la cultura egipcia. ¿Por qué? Porque ya también el mismo Alejandro Magno, él había sido también discípulo, y aquí, perdonen mi falla mental porque no tengo notas, o fue de Aristóteles o de Sócrates, de uno de los dos él había sido discípulo. Entonces, pues queda fascinado con toda la cuestión de Egipto. Tanto así que cuando ya se empapa bien en la creencia egipcia, convence a los egipcios de que él mismo era un faraón. Y, ¿cómo digo? Funda una ciudad en Egipto que se le conoce Alejandría, se le puso el nombre de él, de Alejandro, Alejandría. Y después de Alejandro Magno, sus otros reyes, cuando muere Alejandro Magno, el imperio se divide entre sus cuatro mayores generales. A Ptolomeo, a uno de los generales de él, se llama Ptolomeo, le tocó, en la herencia, le tocó esa parte del Mediterráneo que incluía Canaán y Egipto. Igual, Ptolomeo siguió la misma línea de Alejandro Magno, de seguir como un faraón egipcio, y tanto fue que se asimilaron que los descendientes de Ptolomeo, por ahí para abajo, griegos, siguieron haciendo de faraones egipcios hasta llegar a Cleopatra, que fue la última. Cleopatra era del linaje de Ptolomeo, era de ahí mismo. Entonces, ya ven cómo los griegos estaban tan encantados con la sabiduría de Egipto que hasta prácticamente se asimilaron la cultura egipcia. Como les acabo de decir, el mismo Alejandro Magno, el mayor conquistador que podemos conocer en la actualidad, porque Alejandro Magno es una inspiración para las grandes potencias de hoy en día. Pero un personaje como Alejandro Magno se deja cautivar por la cultura egipcia, como lo hicieron Pitágoras, Apolonio, bueno, y un montón de filósofos y personalidades de la historia clásica del Mediterráneo. Entonces, lo que quiero que vean es, en este marco histórico, que ninguno de los pensadores, de los filósofos, de la gente culta e inteligente de la época, del área del imperio greco, ¿verdad? El imperio greco-romano, vamos a decirlo así, porque es una mezcla de dos culturas bien arraigadas. Ninguno veía nada en Israel. Para los cristianos o los judíos cristianos, Israel es el pueblo elegido, bueno, el pueblo elegido de ese Dios, pero ya eso lo hemos hablado en otras ocasiones. Cada nación tenía su Dios y era el pueblo elegido de ese Dios. Como los griegos, que eran el pueblo elegido de Zeus, y igual en Egipto de Ra, en fin.
Pero ninguno de estos encontraba conocimiento en, en Judea, ¿verdad? En el área de Israel, ¿no? No, ninguno de ellos encontró algún profeta o alguien que ellos dijeran, wow, qué conocimiento tiene esta persona, voy a seguirlo o no. Para los griegos, los judíos, eran ignorantes, eran personas como, eh, mira, no quiero decirlo de esta manera, pero es que es la mejor manera que puedo utilizarlo. Es como los estadounidenses que ven hoy a los mexicanos. Eh, los mexicanos son una cultura muy bonita y fueron muy inteligentes en el pasado, cuando eran los mayas, los aztecas, los mexicas. Pero el actual americano ve a los mexicanos como personas incultas, personas como si fueran pulgas, como si fueran una plaga que no quieren. Pues así veían a los judíos de esa manera en la antigüedad. Los judíos eran gente sin importancia. Los judíos bíblicos, los semitas, no los de hoy en día que son de blanco y ojos azules, que eso es otra cosa. Eh, pero los de antes eran gente sin importancia, eran gente que no había nada que aprender de ellos. Y nadie menciona al tal Salomón. Fue, si Salomón hubiese sido un rey tan sabio, que el rey del planeta, donde todos le llevaban, todos los reyes de las naciones le llevaban y que oro y que, well, perdón, nadie sabe de ese Salomón. No se menciona los escritos de los filósofos más importantes de Grecia. Prácticamente el único que sabe de Salomón es el que escribió de él en la Biblia, principalmente en el libro de Reyes y Crónicas. Pero son autores que se desconocen. Pero más nadie, ¿no? No es sospechoso para usted. Pues toda esa información era la que tenían los autores de los evangelios a la hora de escribir. Sabían que habían hijos de dioses, sabían que eso de un hijo de un dios no era algo nuevo. Sin embargo, para los judíos sí era algo nuevo. Por eso es que este es un movimiento que crece fuera de Palestina, mayormente en provincias de Grecia, como en Éfeso, Colosa, Tesalónica, en, en Cirene, en Macedonia, eh, en Greta, eh, en Galacia, desde los Gálagas, ¿no? Eh, En fin, en todas las áreas de Grecia es y por eso que los evangelios, los manuscritos, fueron escritos en griego koiné. Los originales fueron escritos en griego, ¿por qué? Porque era para que fueran leídos por griegos, no por judíos. Yo creo que el cristianismo donde último llegó fue a Judea, y fue después de eso hemos hablado en otros videos. Esto fue después de Constantino, que se oficializa un cristianismo al molde del emperador Constantino, porque sí, antes de Constantino ya habían unos movimientos cristianos, pero eran bien divididos, y como le digo, eran muchas escuelas compitiendo con las de Pitágoras, eh, de hecho, las sectas de los cristianos, antes como eran muchas, eran mal vistas por el imperio. Porque estos eran destructores de templos, iban a las tumbas ¿verdad? Eh, y eso es una cosa, profanaba las tumbas de los griegos. Y aunque ellos mismos eran griegos también, pero cualquier cementerio de los ancestros o los antepasados de una familia que creían en Zeus y adoraban, pues, ellos venían y lo rompían. Entonces ya eran mal vistos, eran denunciados por las autoridades, por las personas, de que esto eran como actos de vandalismo, de terrorismo por los cristianos. Entonces era una secta bien revolucionaria. Y no dejaron de serlo después del Concilio de Nicea. Después del Concilio de Nicea, pues que triunfa el cristianismo, que triunfó, porque los demás pues perdieron. Eran muchos cristianismos que se enfrentaron en ese concilio. Cuando triunfa el cristianismo, pues los demás son perseguidos por el cristianismo triunfante. Eh, y bueno, todo el mundo sabe que el cristianismo siempre estuvo persiguiendo en toda la era medieval.
Todavía cuando vinieron aquí a las Américas, eran perseguir. Todo el que no creyera lo que ellos creían, lo mataban. O te convertías o te matamos. Y todo el genocidio que hicieron aquí en las Américas, todo eso es bueno que usted que me está viendo, pues lo sepa. Y por eso lo menciono como parte de este video, de que si existió Jesús o no. De Jesús pues ya hemos hablado si existió o no. Ya se supone que en este video ya usted tenga esa conclusión ya tomada. Aquí lo que estamos dando son algunas pinceladas, algunos detallitos más para que para esas personas que son difíciles de convencer, pues darle un poquito más. Darle como que una dosis más de conocimiento. Hay personas que ya con el video 3 video 4 y con algo que sabían ya dejaron de creer, no necesitan ver más nada. Perdón. Pero hay otras que sí, que necesitan, requieren mucho más información y aún teniéndola, se rascan la cabeza y hay muchos que pueden ver 14 15 videos y aún siguen creyendo. ¿Por qué? Porque son personas, ah, no quiero decir nada despectivo porque después perdería, perdería ética, yo no. Pero interprete mi silencio. Lo que pienso de las personas que, que tú le puedes decir 2 más 2 es 4 y aún así te dicen, no, 2 más 2 es 6. Entonces, una persona así, interprete mi mentalidad, lo que pienso, ¿verdad? Sobre esa persona. Igual pienso de los que ven toda esta evidencia que se les presenta, toda esta información, y aún así dicen, no, Jesús existió. Entonces, bueno, pues ya no hay nada más que hacer con usted. Eh, Volviendo, ese era el panorama que tenía, esa es la información que tenían los autores de los evangelios. Eh, Conocían de toda la mitología antigua, donde habían dioses padres, dioses hijos, dioses que hacían magia durante su vida, dioses que tenían, hijos de dioses que tenían seguidores, eh, que hacían escuelas de pensamiento, eh, hijos de dioses pues, que los mataban y después resucitaban, o que ellos resucitaron a otras personas. Eh, en la antigüedad, para, frente a estos autores, toda esta información estaba ahí. Ellos la sabían, no eran ignorantes. Ellos no están proponiendo algo nuevo, algo fantástico que el lector va a decir, wow, mira. No, ellos están escribiendo algo de lo que los lectores y las personas que les gustaba eh, todas estas supersticiones, ellos estaban acostumbrados. Entonces, quien leyera esto ¿verdad? Estos escritos, estaban acostumbrados a personas a la magia, eh, a leyendas supersticiosas extraordinarias que solo se pueden ver cuando la lees, perdón, solo se pueden leer y escuchar, pero no se pueden ver porque no existen. Entonces, el papel, pues sí, tú puedes escribir que cualquier persona caminó bajo el agua y lo lee, y lo escribe, lo lees y ahí se queda en la imaginación del escritor y del lector. Pero de que tú veas a alguien con tus ojos caminando por encima del agua, aguas profundas, no, eso no. Pues caminar encima del agua, yo camino yo sí en la bañera. Caminar en aguas profundas, no. Eh, eh, pero sí, pues habían semidioses que controlaban ¿verdad? Como Poseidón, que era controlaba las aguas. Eh, Jesús, ¿verdad? Que en el mito, pues también controlaba las aguas. De cierta manera, Pablo, que la historia de Pablo tiene un parecido a la de Sinué el egipcio, eh, que cuando Pablo iba, me parece que para la isla de Malta, cuando hay, eh, pues por él pues se calmaron las aguas y ya llegaron ahí a la isla de Malta, ¿verdad? Eh, y todo lo que se cuenta, ¿verdad? Que pasó ahí. Eh, en fin, los autores estaban muy relacionados con ese tipo de historias. Ellos sabían que no estaban proponiendo algo nuevo y cogen de aquí, cogen de allá y cogen de todo el mundo y crean el personaje de Jesús de Nazaret para, para un nuevo lector, para personas que no se alinean con ninguna escuela de pensamiento. Aquí tienen una alternativa para que pertenezcan a alguna escuela de pensamiento que fue la cristiana. Sí, habían personas que no eran aceptados ¿verdad?
en los conocimientos o en las escuelas de Pitágoras por ser... las escuelas de Pitágoras, el pensamiento pitagórico era muy exigente en la mentalidad. Pues, intelectualmente tenías que ser muy inteligente, tener un IQ para poder entender todo lo que se enseñaba allí. Eh, Imagínense que Pitágoras fue el que diseñó la tabla multiplicar, ¿verdad? Que la inventó y todas esas cosas. Entonces, había personas que no tenían esa mentalidad para eso. Entonces, todo el mundo quería pertenecer a una escuela, a algún grupo o algo. Y, y para esas personas, pues se le escribe la cuestión del cristianismo. En cuanto a los líderes, como dije, eso siempre ha existido: líderes, seguidores, escuelas de pensamiento. eh, Aquí, mira, podemos decirle, YouTube ¿cuántos no queremos ser líderes aquí o ser seguidores? Porque yo puedo ser de ambos. Yo, para presentarles esta información, yo he sido seguidor, porque leo libros y veo conferencias aquí mismo en YouTube, y leo libros en Google Book, que son gratis. Eh, a veces me voy a Barnes Noble, y como Barnes Noble, donde voy en Starbucks, y cojo un libro y leo un par de páginas, mientras me tomo el café, y después lo pongo otra vez y no lo pago. Este, en Google hay demasiados, de muchos libros en PDF que tú los puedes bajar, con contenido en castellano, ¿verdad? En español. Los bajas, yo tengo muchos libros aquí. Entonces, cuando yo estoy consumiendo un libro, cuando yo estoy leyendo un libro o observando un conferenciante, yo soy un seguidor. Cuando estoy haciendo este tipo de videos, yo soy un divulgador. Yo lo que hago es que todo ese conocimiento que aprendí lo divulgo, lo expongo a mi manera, a mis propias palabras, no con palabras tan técnicas como se leen en los libros, que hay muchas personas que no tienen ese vocabulario. eh, y eso es lo que hago, ¿no? Muchas veces, casi la mayoría de las veces, yo hago estos videos de camino al trabajo, pero esta vez pues estoy aquí en mi casa. Hoy me tocó a cuidar a mi hijo recién nacido, estoy solito. Y bueno, antes de despedirme, voy a mostrarles a mi hijo que me parece que eh, se los había prometido en el video creo que en el video 11 de esta serie de Si Jesús existió. Así que vamos para allá. Voy a mostrarles. Voy a mostrarle a mi hijo. Está dormido. James. Aquí lo tuve que poner ahorita en lo que preparaba mi desayuno, porque no me, de- no me dejaba. Él tiene que estar viendo a alguien para hacer el desayuno. Bueno, mi gente, pues entonces ya quiero terminar aquí entonces este video. Saludos y hasta la próxima. Les debo el video quiero hablar sobre el judaísmo mesiánico. Voy a hacer un video sobre eso. Eso no tiene nada que ver con la serie de Si existió Jesús o no. Y quiero hacer otros videos que no tengan que ver con religión, como yo había prometido, que quería no solo hablar de las religiones, quiero hablar de muchas cosas que pasan, y quiero meditarlas, reflexionarlas con ustedes, para que ustedes tengan una perspectiva de la vida distinta a la que ustedes tienen, una opción más, o algo que quizás ustedes no hayan pensado, que quizás con mi opinión usted diga: wow, nunca había visto esto así, de esta manera. Gracias, José. Se lo digo, a mí me ha pasado. Yo a veces he tenido perspectivas distintas, y le doy gracias a personas que tenían otra visión, que ahora pienso de otra manera. Inclusive el volverme ateo, se lo debo a personas que tenían otra perspectiva de la vida, y que pues eh, gracias a que tuve acceso a sus pensamientos, que pues, están por escritos o en videos o como fuese, tuve acceso a esos ideales, y los medité, y yo dije: caramba, estas personas tienen razón. ¿Dónde estaba mi mente que no pensé en esto? Entonces pues yo trato de hacer lo mismo, que ha sido mi experiencia.
Yo siempre estoy escudriñando, buscando bajo las piedras, todo lo medito, todo lo que voy a hacer, cualquier decisión que voy a tomar, la pienso ahora muchas veces. Ahora me he vuelto bien escéptico. Antes eh, era bien creyente. Todo lo que cualquier persona me dijera lo creía. Inclusive firmaba contratos sin leerlo. Ahora no, ahora el que me venga con un contrato a mí, aunque vengan 30 páginas, le digo, eh, tienes que darme break. Dame esto, yo me lo llevo para mi casa y lo veo. Y si tengo algún dinerito extra, se lo digo a un abogado que me lo revise antes de firmarlo. ¿Por qué? Porque las letras pequeñas siempre está el... Tengo mucho cuidado con eso. Eh, las letras pequeñas siempre te joden, siempre te joden. Y los contratos están diseñados para eso. Por eso te los ponen extensos. A veces como que hablando lo mismo para que tú caigas. Entonces hay que ser escéptico, todo lo que te digan no lo puedes creer, hay que estudiarlo con rigor, hay que procesarlo, hay que escanear lo que la persona te está diciendo para llegar a, a unas conclusiones intelectuales que créame, te van a beneficiar y te van a hacer ver la vida de una perspectiva distinta. Así que siempre dele gracias a la persona eh, con la que usted aprendió. Mire, yo antes yo como creyente yo predicaba aquí. Y siempre como creyente, cuando yo era predicador y ministraba la palabra, en estos videos que muchos ya los tengo cancelados, que yo no voy a dejar algo ahí que lo dejé un tiempo sin cancelarlo y aún así esos videos estaban rindiendo fruto. Y mi intención era tener muchos seguidores. Como si yo estoy enseñando algo mal, algo que ya yo no creo, voy a dejar eso ahí, que entonces personas me escribían ahí comentarios en YouTube o me escribían a mi Gmail. Mira, José, me gustó tu estudio, háblame más de esto. Entonces no, yo le decía, no, mira, yo no creas en eso, ya yo no soy creyente, esos son disparates que yo escribí ahí, lo siento, lo lamento. Eh, pero desde que yo era creyente, todos mis videos eran, yo se lo decía a usted, quizás usted paga en una iglesia para que le ministre la palabra, aquí yo se lo doy de gratis. Y créame que lo que le van a enseñar a usted en la iglesia no es lo mismo. Aquí hay sabiduría de verdad, en la Torá, ¿verdad? Hasta en el Nuevo Testamento. eh, pero igual, hoy en día, por todo este conocimiento que yo te comparto, yo no cobro por esto. Es mi tiempo que yo te estoy regalando. Quizás yo pudiera estar haciendo otra cosa ahora. Aunque honestamente es tiempo muerto. Mi niño está durmiendo, mi esposa está trabajando, yo estoy aquí en la casa. No, ahora quizás me ponga a hacer algo, pero aún así te estoy regalando mi tiempo. Mira, qué mejor manera de agradecerme con un like, un comentario, dándome las gracias, dejándome saber que sí, que me viste, aunque estés en desacuerdo conmigo, pero creo que eso estimula que uno siga haciendo estos videos, que a veces me desanimo, como dije en el video anterior, porque a veces veo que son tan pocas las visitas que recaudo en estos videos. Y sin embargo, yo veo, mis hijos son seguidores, mis hijos pequeños son seguidores de muchos youtubers que graban videos donde se enseñan cómo jugar eh, los videojuegos que ellos mismos juegan, algunos trucos y cosas. Entonces, y lo hacen de manera riéndose y haciendo griterías y cosas, y a mis hijos les gusta eso. Y como ellos utilizan mi cuenta de Google, de YouTube, para acceder a esos videos, cuando yo veo los videos que ellos miran, yo veo que son idioteces. Bueno, para mí son idioteces, para ellos no. Para ellos quizás lo que yo hablo son idioteces, entonces es así, es la cuestión de generación. Pero son idioteces. A ellos les entretiene, ellos se ríen, ellos son muy atentos a esos videos. Para mí son videos sin ningún contenido intelectual, son videos que no aportan nada al conocimiento, pero eso es lo que le gusta a la gente. Y tú miras en esos videos 13 mil millones de viewers, de seguidores, 14 millones de seguidores, algunos celebrando 20 millones de seguidores. Y tú dices, wow. Y, y yo que le comparto no sé si mi manera de exponerlo quizás fracasa o qué es lo que sucede, pero me quedo tan cortito, a veces 4, 5, 6 seguidores. Y yo, wow, qué perder de tiempo estoy haciendo.
Pero aún así tengo la esperanza de que alguna persona esté buscando información y se tropiece con estos videos y encuentre en este servidor un buen proveedor de esa información que quizás esa persona no tenía o la había dejado pasar o simplemente pues nunca tuvo acceso a ella, pues aquí yo se la presento de gratis. Sin más, saludos y hasta la próxima.